Hola a todos, a todas y a todos. Buenas tardes. Estamos en el primer capítulo del programa Con Peras y Manzanas, un programa de la Asamblea Constituyente Territorial de Santa Inés que pretende explicar algunos temas que son relevantes en este contexto. Vamos a esperar unos minutitos para que la gente se conecte y de ahí vamos a empezar. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, Arlet. Ahí está. En esta oportunidad vamos a hablar de la ley 21.200 y para eso invitamos al vecino Yuri. Yuri, ¿te quieres presentar? Bueno, gracias, Arlet, por la invitación, gracias a los vecinos por este encuentro. Me toca a mí exponer en representación de la Asamblea Territorial y la Asamblea Constituyente, porque nosotros somos una Asamblea Constituyente acá en el barrio, que nos constituimos en diciembre, al calor del estallido social. Y bueno, me ha tocado a mí explicar un poco la ley 21.200 y el proceso constitucional de los partidos políticos. Así que les agradezco la invitación, un saludo a todos y a todas y ojalá que hagan sus preguntas y podamos hacerlo un poco entretenido esto porque es un poco denso, pero vamos a hacerlo dentro de un contexto histórico también. Sí. Eh, Te invitamos para que nos hablaras de esta ley porque hay mucha gente que no tiene idea de qué se trata esta cuestión. Po. Yo personalmente no tengo idea de qué se trata y como siempre el gobierno tira leyes, hay unas leyes que son súper populistas y que le hace mucha publicidad y que les hace propaganda y uno escucha desde la primera letra que escribieron hasta la última porque les interesa que uno sepa, pero hay otras leyes que pasan así como por debajo y que uno no se entera hasta cuando ya le influye y le afecta directamente la ley. Entonces, por ejemplo, esta ley, tú nos podrías contar cuándo se dictaminó y bajo qué contexto, para qué se hizo esta ley y esas cosas como para poder como introducirnos al tema. Claro, efectivamente, mira, esta ley regula el proceso constitucional en una reforma constitucional del capítulo 15 de la Constitución y que establece el reglamento y la forma de funcionar, la forma en que se va a desarrollar el proceso constitucional para cambiar la Constitución siempre y cuando cambie, se gane la opción apruebo con una nueva Constitución. Esto nace, la ley 21.200 es el origen o se plasma el acuerdo por la paz y la nueva Constitución que Piñera junto con la derecha, convoca a los partidos de oposición para celebrar este acuerdo político. Es un acuerdo popular que nace desde Piñera con amenaza, ya es sabido, de un autogolpe y se plasma entre gallo y medianoche, literalmente, el día 15 de noviembre del 2019, luego de que veníamos de una serie de manifestaciones, dentro de ellas un paro nacional, que fue el día 13 de noviembre del 2019, 2 días antes. Y a raíz de esa presión que estaba ejerciendo la gente, por dos cuestiones o tres cuestiones bien claras, que era que renunciara a Piñera y que se convocaran a elecciones generales para una asamblea constituyente. Eso era lo que estaba en ese contexto. Bueno, mira, hay que recordar de que existieron muchas manifestaciones y Viña del Mar y los cerros de Viña del Mar no fueron, no fueron una excepción. Vamos a hacer un contexto de lo que estaba pasando y en qué estábamos nosotros en ese minuto en, acá en Viña. Y este es los vecinos bajando por la avenida San Antonio, dirigiéndose al centro. Esto es del día 12 de noviembre, al calor del paro nacional. Entonces, las manifestaciones eran masivas y esto, por lo menos yo no lo había visto nunca acá en Viña. Esto es Santa Inés. Aquí van bajando a 14 Norte, llegando a la Universidad Andrés Bello. Y como ven, ese día bajaban las columnas de todos los cerros de Viña del Mar, de Nueva Aurora, de Forestal, en fin.
en ese contexto, el senador Guillé el otro día reconoce el problema que hay acá y el acuerdo que llegaron, ¿no? Y sería interesante que pudiéramos recordar sus palabras, pues, qué es lo que dice, ¿no? En su contexto. Hay que entender también de que en el mes de octubre del 2019 no solo fueron grandes movilizaciones, sino que también fue una manifestación o un estallido social no solo contra el gobierno de Piñera, sino contra el régimen, ¿ah? Y los partidos políticos. Y eso parece que los partidos políticos no están contestes o no lo quieren escuchar. Y por eso que es importante entender el contexto. Y en ese contexto lo que se estaba haciendo, incluso, aparte de las movilizaciones que fueron violentas, eso hay que decirlo, ¿no? Fueron violentas, hubo quemas de todas las sedes de los partidos políticos. Y eso no lo dicen, ¿eh? Se quemaron las sedes de la UDI en Santiago, en Concepción, se quemaron las sedes del Partido Socialista, se quemaron sedes de los parlamentarios, e incluso hubo varios desalojos, creo que 3 o 4 desalojos del Congreso Nacional a raíz de las manifestaciones masivas que habían en ese minuto. Entonces, en ese contexto, lo que hace el régimen, ¿no? Y la casta política es amenazar con un autogolpe a todos los chilenos. Eso fue lo que le dijeron a los parlamentarios para que se sentaran a negociar el acuerdo por la paz y la nueva constitución, y que se plasma, como digo, en la ley 21.200. Ese acuerdo lo reconocen hoy día, no es una cuestión que lo estemos diciendo nosotros, pero lo reconoce el propio ex candidato a la presidencia de la Concertación, Alejandro Guillé, y que lo dice claramente no hace muchos días en este video, que espérenme un poquito, se los voy a mostrar, para que veamos lo que él señala, ¿no? Señala claramente que esto es un acuerdo popular de partidos políticos y que tenía por objeto salvar a Piñera. Este proceso constituyente, al cual yo no concurrí inicialmente, porque este llamado a plebiscito fue la respuesta de la clase política para salvar al presidente que se estaba desplomando y que tenía miedo que arrastrara al Congreso. Entonces se acordó este mecanismo. Yo propuse otra cosa, adelantar elecciones generales de presidente y de Congreso y darle facultades constituyentes al nuevo Congreso para que hiciera la nueva Constitución. Finalmente se instaló el tema del plebiscito. Yo creo que ese es el realismo político, estoy trabajando, pero para que tenga el componente que yo siento que ha faltado en la política hace mucho tiempo, la ciudadanía. Esto no va a flotar si el proceso constituyente no es esencialmente ciudadano. Si lo capturan los partidos políticos exclusivamente para su militancia, mucha gente se va a sentir desafectada de este proceso y va a perder la sustancia reformadora, porque los partidos no van a ser capaces sino de hacerse cargo de acuerdos y negociaciones entre ellos. Pero eso es lo que pasa hoy día en el Congreso. Si vamos a una convención constituyente porque queremos aire fresco, porque llegue la ciudadanía, que lleguen los dirigentes de las organizaciones sociales, con nuevos temas, con una frescura y una renovación de liderazgo muy grande. Pero yo veo que pasa algo absurdo. Este plebiscito y el proceso constituyente puede dar espacio a darle estabilidad y legitimidad al sistema político chileno por 40, 50 años más. Pero están más preocupados de la próxima elección presidencial de 4 años. Bueno, ahí queda claro, digamos, lo que señala Guille, que nosotros lo dijimos de un principio, porque nosotros lo discutimos acá en el barrio, y discutimos precisamente cuál era la salida de la crisis, y la salida de la crisis era que renunciara el presidente en ese minuto, y todavía está vigente esa posibilidad de que renuncie el presidente y que se convoquen a elecciones generales para establecer una asamblea constituyente, ¿no? Pero a raíz de este acuerdo, que como bien lo dice el senador Guille, fue un acuerdo para salvar a Piñera. Recuerden que nosotros tuvimos a varias personas acá en la plaza de Santa Inés. Tuvimos al profesor Baza, tuvimos profesores de la universidad, y derechamente nos dijeron que Piñera iba a terminar su periodo. Baza estuvo 2 días también en pleno paro nacional, estuvo con nosotros y nos planteó esa situación. O sea, había algo ya en el ambiente dentro de la élite que se estaba manejando entre el día 13 y 15 de noviembre del 2019. ¿Y por qué? Porque, como les decía antes, se han producido una serie de actos
que fueron bastante fuertes, ¿no? O sea, tuvimos, como les decía antes, por ejemplo, el incendio del Partido Socialista en Valdivia, ¿no? Y eso queda claro ahí, ¿no? Se lo publican el 17 de noviembre del 2019. Sí, el incendio destruye el Partido Social, la sede del Partido Socialista en Valdivia, ¿no? Así estaban las cosas en ese minuto. Lo mismo señala CNN y lo dice con relación a la quema del incendio del diputado Boric en Punta Arenas, ¿no? Se quemó, incendio afectó la sede parlamentaria de Boric en Punta Arenas. El siniestro no dejó a personas lesionadas. El diputado acusó que lo hicieron en la cobardía y el anonimato hoy en la noche. Bueno, Boric fue uno de los que firmó el acuerdo por la paz solo, ni siquiera con el apoyo de sus partidos. Eso generó el quiebre del Frente Amplio, que hoy está reducido a la mínima expresión. Lo mismo pasó con las sedes de Juan Antonio Coloma, ¿no? De la UDI, que también su sede distrital fue quemada, ¿no? Desconocidos atacaron la sede parlamentaria del señor Juan Antonio Coloma. El senador es senador de la UDI, ¿no? Y en ese contexto estábamos, y también decir que las reivindicaciones en ese minuto eran tan grandes y la presión era contra todo el poder establecido, ¿no? Que la gente estaba pidiendo la renuncia del presidente y también de los parlamentarios, y en virtud de eso, recordemos que nosotros tuvimos grandes manifestaciones acá en Valparaíso, que se vieron obligados a desalojar el Parlamento. Y así lo publica Canal 13 esos días previos al acuerdo por la paz, ¿no? Desalojan la sede del Congreso Nacional tras incidentes en su inmediación. Ese era el contexto en que se estaba dando una presión enorme que estaban recibiendo las instituciones del Estado por parte de la población, debido a que, como ya sabemos, no han dado el ancho. Ya esta es una institucionalidad que está rota, que no refleja el interés general, y que el pacto social está roto, y debido a eso es la necesidad de cambiar la Constitución. Entonces, claro, la salida de la crisis en este tipo de situaciones son normalmente de esta naturaleza, ¿no? A raíz de esto, el día 13 de noviembre, todos la CUT, la ANEF, los trabajadores públicos, los universitarios, la ACE, todos los estudiantes, más las asambleas territoriales y los pobladores, decidieron ir a huelga general, que yo por lo menos no recuerdo una huelga tan exitosa como fue la del día 13 de noviembre. Y así lo publica, fue publicado, eso salió, ya estábamos en todos los medios de comunicación del mundo, y así lo publica la televisión francesa, que es claro, es lo que se señalaba y lo que se pedía en ese minuto, que era una asamblea constituyente y que renunciara el presidente de la República. Los chilenos se volvieron a tomar las calles. Ciudadana de la que propone Piñera. Perdón, ahí hay un... se me ocurrió ahí. En medio de una huelga general, alrededor de 80.000 personas marcharon por el centro de Santiago, la capital, para exigir al gobierno lo mismo que vienen reclamando desde hace 4 semanas: reformas profundas al sistema social. Exigiendo la dignidad que al pueblo le fue robada por tantos años. Basta de abuso, y hoy día decimos basta. Por favor, de la manera más pacífica posible, a los políticos y a los que están encargados de la ley en nuestro país. Horas más tarde se registraron focos de disturbios entre la fuerza pública y manifestantes, en medio de una jornada que también estuvo marcada por un desplome del 3.1% del peso chileno, que alcanzó su mínimo histórico de 784 pesos por dólar, en medio de los temores sobre efectos en la economía nacional por la crisis social. El presidente Sebastián Piñera anunció medidas contra quienes incurren en hechos de violencia, como el incendio de edificaciones y saqueos. Querellas por la Ley de Seguridad del Estado contra aquellas personas que han incitado, o que han promovido, o que han fomentado, o que han participado en la comisión
de los graves delitos que hemos conocido durante esta jornada. Asimismo, reiteró su intención del proyecto para cambiar la Constitución, demanda clave de los manifestantes para modificar la Carta Magna que data desde la dictadura de Augusto Pinochet. Un acuerdo por una nueva Constitución, dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática, pero con una clara y efectiva participación ciudadana, con un plebiscito ratificatorio. Sin embargo, los manifestantes y la oposición exigen que el cambio a la Constitución sea desde una asamblea constituyente para tener mayor participación ciudadana de la que propone Piñera. Claro, ¿no? Claro, o sea, en el contexto en que se estaba dando que se dio el acuerdo por la paz y la nueva Constitución, que refleja y se plasma en la ley 21.200, se da precisamente por la presión de la ciudadanía. Y la ciudadanía era bien clara la consigna, era que renunciara a Piñera, asamblea constituyente y se adelantaran las elecciones. Pero los partidos, y con la quema de la sede de los partidos políticos, como lo echaban de las manifestaciones, tuvieron que buscar una solución popular entre ellos, ¿no? Como lo han hecho siempre, y decidieron acordar el acuerdo por la paz y la nueva Constitución, y que hoy día se plasma, como decía, en la ley 21.200. Estos acuerdos son relativamente normales en la historia, hay que decirlo, ¿no? Son normales en el sentido de que normalmente las crisis institucionales y políticas se dan entre grupos, ¿no? La crisis del 73 era entre la izquierda y la derecha, entre marxista y capitalismo, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, o entre liberales y la corona, ¿no? Siempre las crisis son un poco, han sido cupulares y por lo tanto es normal que se pongan de acuerdo. O sea, en el siglo XX hubiese sido absolutamente normal de que esta cuestión se diera en que el gobierno se pusiera de acuerdo con la oposición entre los partidos políticos y ellos iniciaran el proceso constituyente. Eso era relativamente normal, siempre y cuando no ocurrieran ya situaciones más graves como una revolución que impusiera una asamblea constituyente o una nueva constitución, o también que terminaba muchas veces en golpe de Estado, ¿no? Como fue el caso del año 73 acá en Chile. Entonces, llegaron a este acuerdo para salvar a Piñera, pero para entender la ley 21.200 hay que entender de que primero el pacto social está roto, ¿no? O sea, nosotros se nos rompió el pacto social y eso significa que las leyes para unos son válidas y para otros no son tan válidas, ¿no? Y por lo tanto hay un desequilibrio normativo ahí, y ahí tenemos nosotros las diferencias que hay, por ejemplo, con el actuar de la justicia sobre algunas sentencias o sobre el actuar de la policía con algunos grupos determinados. Por ejemplo, las marchas del rechazo las cuidan, y en el caso de las otras manifestaciones que son contra el régimen son reprimidas violentamente, ¿no? Por lanzar un huevo tienes ley de seguridad interior del Estado, pero si te encuentras con una ametralladora AK, como fue en enero, en diciembre, no te aplica la ley de seguridad interior del Estado. Entonces hay una serie de cuestiones ahí que se producen desequilibrio normativo que produce, o sea, que da cuenta, en definitiva, de que el pacto social está roto. ¿Y cómo se recompone el pacto social? Es precisamente a través de un nuevo pacto, y que ese pacto debe nacer desde el pueblo, en este caso, desde el origen mismo, a través de una asamblea constituyente. Y para eso es importante que nosotros tengamos claros esos conceptos para entrarnos ya derechamente al tema de la ley 21.200, y te pediría que pusiéramos la diapositiva para que vamos viendo un poco y aclarando algunos conceptos que son importantes. A ver, espérate, un poco a modo de resumen. Entonces, el pacto social acá estaba roto antes de que quedara la escoba para el 18 de octubre, porque por eso quedó la escoba el 18 de octubre. Claro. Entonces, lo que hicieron los partidos políticos y el presidente de la República fue encerrarse a decidir ellos. Exacto. Cómo solucionar esta situación. Y en ese sentido, ellos no escucharon a la ciudadanía, porque la ciudadanía lo que pedía era que ellos se fueran, renunciaran. Y ellos hicieron caso omiso de estas peticiones y decidieron resolver la cuestión entre ellos mismos para salvar sus puestos de poder. ¿Eso es? Exactamente.
Exactamente, o Y sea, así surge como todo este acuerdo y estos dimes y diretes y estos muñequeos que se hicieron con la amenaza de golpe y todas estas cosas para poder mantener ellos el poder. efectivamente, efectivamente, eso es precisamente lo que acordaron ellos. Entonces tenemos que primero tener en consideración que el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución de la Ley 21.200, lo primero que hace es dividir al pueblo entre los que van a ir a votar y entre los que no van a ir a votar. Lo segundo que hace es neutralizar la movilización, ¿ah? Para que la gente abandone las calles. Hoy día mismo estamos viendo a esta hora cómo en la Plaza de la Dignidad están nuevamente volviendo la gente a la calle, pero no se ve ninguna bandera de ningún partido político ni de ninguna campaña de la prueba. Ellos están en este minuto tratando de hacer su campaña por la televisión y en algún grado en las redes sociales. Entonces, trataron de movilizar a la gente, ¿no? Y en ese aspecto lo ha logrado en algún grado, en alguna medida, ¿no? O sea, lograron cambiar el eje de la movilización. También lo salvó la pandemia, que, bueno, en este caso estamos con estado de sitio, o sea, en estado de excepción y con toque de queda que realmente no tiene ninguna justificación, y cada día tenemos menos libertades individuales, y eso es una cuestión que es preocupante porque estamos en un proceso electoral donde tenemos restringido la libertad de reunión y la libertad de manifestación. Y eso, ¿cómo nos vamos a informar de un voto si estamos absolutamente censurados? Se va a dar el 25 de octubre, lo más probable es que tengamos una cuestión muy parecida a cómo se dio el plebiscito del 80 con la constitución de Pinochet, ¿no? Con los militares en la calle y ese tipo de cosas. Entonces, es muy complicado, el contexto sigue siendo no muy bueno y preocupante, ¿no? Porque, como decía, estas cuestiones tienen salida y esperamos que después que terminemos con la pandemia no nos quedemos con los militares adentro y terminemos con una dictadura, que esto ya tiene toda la pinta de eso, ¿no? Bueno, pero lo importante es que la gente, de algún modo, también, y nosotros como Asamblea Territorial Constituyente, hicimos esta discusión precisamente después del acuerdo por la nueva Constitución, por la paz, y decidimos que nosotros como Asamblea íbamos a empezar a coordinarnos con otros territorios, con otras asambleas, con otros cabildos, con el objeto de autoconvocarnos, ¿no? Y empezar a redactar nuestra propia constitución. Y efectivamente nosotros lo alcanzamos a hacer y ya por lo menos tenemos redactados 2 artículos de la Constitución y lamentablemente no podemos seguir haciéndolo porque nos pilló la pandemia y tenemos reuniones virtuales y ese tipo de cosas, pero no nos permite la participación de todos los vecinos y vecinas, ¿no? Entonces estamos un poco limitados con la participación de la gente. También hicimos una encuesta y vamos con la Asamblea Constituyente, o sea, aquí por lo menos en el barrio la gente está por la Asamblea Constituyente. Sí, pues, quería mencionar eso, que tú dijiste que, bueno, todos tenemos claro eso, porque en el año pasado, finales de año, estaba toda la ciudadanía unida bajo la idea de una asamblea constituyente. Y cuando los políticos hicieron este acuerdo por la paz, su intención fue dividir a la ciudadanía para poder ellos volver a tener el poder. Y por eso inventaron este acuerdo y este plebiscito. Entonces, respecto de eso, tenemos 2 comentarios. María Elena dice, el pueblo exige asamblea constituyente. Y Catherine dice, frente a esta ley, ¿cómo el pueblo puede presionar para que la asamblea constituyente sea una realidad? Espera, Catherine, de ahí vamos a explicar muy bien cómo se puede hacer eso. Porque hasta el momento nosotros, como asamblea constituyente, no le estamos haciendo caso a lo que dijo el gobierno y nosotros seguimos con la idea de la asamblea constituyente y seguimos trabajando en eso. O sea, obviamos el acuerdo por la paz, entre comillas, y seguimos trabajando como asamblea constituyente. Exacto. Exacto, y ese, bueno, recordar de que el viernes pasado tuvimos un encuentro nacional de asambleas, de una asamblea constituyente ciudadana, en el segundo encuentro, donde fue un éxito, participaron más de 500 personas, lamentablemente fue hackeado el evento por la gente del rechazo y quedó mucha gente sin poder participar.
dentro del evento, pero fuera del evento terminamos con cerca de 15.000 personas viendo, ¿no? Y hoy día los medios de comunicación han estado cubriendo esa noticia, por lo tanto las asambleas territoriales y las asambleas constituyentes están en un proceso paralelo al institucional, establecido por Piñera, que se acuerdan que dice, perdón, dice 2 días antes, ¿no? 2 días antes del acuerdo, dice en la televisión francesa, dice que tiene que haber un acuerdo, ¿no? Que sea dentro de la institucionalidad, o sea, dentro de la constitución de Pinochet, ¿no? Y que va a tener un plebiscito de salida. Entonces el gallo ya sabían de lo que estábamos hablando, porque esto fue justamente el día del paro nacional, ¿no? Entonces, lo importante aquí, para poder entender la ley 21.200, es entender algunos conceptos, ¿no? Y esos conceptos están establecidos precisamente en los conceptos de constitución, lo que es una asamblea constituyente, ¿no? Una asamblea constituyente es un parlamento, ¿no? Es un órgano originario del pueblo. Vamos con la diapo que trajiste. Vale, veamos y nos apoyamos ahí. Claro. Y claro, aquí tenemos la constitución política, ¿no? Hay que tener claro que la constitución política no es un instrumento del gobierno, ¿no? Para controlar al pueblo, sino que la constitución regula el poder, ¿no? Y precisamente para controlar al gobierno, no al revés, ¿no? Como lo están haciendo ahora con nosotros, que nos tienen aquí confinados y en toque queda, ¿no? Entonces la constitución está para protegernos del poder y para regular el poder, ¿no? Determina la constitución quién manda y para quién manda. Eso es sumamente importante, porque por eso nos da lo mismo que la REACT, ¿no? La Constitución también es la ley suprema de la República, ¿no? No hay otra ley superior a la Constitución. Todas las leyes de menor jerarquía deben someterse a la Constitución, ¿no? La Constitución establece también los valores y los principios de una sociedad, de una nación, de un país, ¿no? Y esos valores son precisamente los que también han quedado de manifiesto. O sea, por ejemplo, ya el derecho a la salud, el principio de subsidiariedad, ¿no? El concepto de la soberanía del pueblo, la posibilidad de que el pueblo ejerza una democracia más directa, no está establecida en la Constitución del 80, ¿no? Está establecido valores y principios que hoy día ya no reflejan a la mayoría de la ciudadanía. Por eso que tenemos problemas y la gente quiere cambiar las AFP, los sistemas de pensiones, el sistema de salud, el sistema educacional, ¿no? El sistema económico incluso, ¿no? Y esos son los valores y principios, los principios de la pluralidad, de la tolerancia, ¿no? Ese tipo de principios lo establece la Constitución en su parte dogmática. Si seguimos adelante, podemos decir que dentro de la pregunta es cómo se redacta una constitución, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de redactar una constitución? Y el mecanismo es, dentro de otros, la asamblea constituyente, ¿no? Y la asamblea constituyente es el gran legislador, es un parlamento, ¿no? Originario, que en su seno tiene el poder constituyente, ojo con ese concepto, es decir, tiene la soberanía del pueblo. La asamblea constituyente es un parlamento, como cualquier otro, pero que tiene facultades de redactar una nueva constitución. Es un poder extraordinario porque no se da siempre. Son momentos históricos, normalmente estas crisis se dan cada 30, 40 años, que son crisis profundas y que se ve la necesidad de modificar o cambiar completamente la Constitución, que en este caso a nosotros nos correspondería cambiar completamente la Constitución. Esa asamblea, ese poder extraordinario, tiene poderes que son propios, ¿no? Y la asamblea se constituye, se organiza y se da sus propias reglas. No hay una cuestión que diga una ley que determine la forma de funcionar, que es precisamente lo que hace la ley 21.200, que a través de un poder constituido, ¿no? Que es el actual Parlamento con el gobierno y el poder judicial, van a controlar precisamente la convención constitucional, que es la opción que probablemente se imponga a través de los partidos políticos, independientemente de la cantidad de gente que vaya a votar, ¿no? Independientemente de la cantidad de gente, porque lo van a imponer igual.
¿no? Porque en este minuto lo que ellos tienen es la fuerza. Nosotros no tenemos fuerza para imponer por ahora la Asamblea Constituyente. Tenemos la razón, pero ellos tienen la fuerza. La Asamblea Constituyente, dentro de esas facultades, tiene poderes que son absolutos, ¿no? Incluso puede cerrar el Parlamento, ¿no? Puede determinar un gobierno provisional, ¿no? Puede adelantar elecciones, puede tomar facultades legislativas también ordinarias, ¿no? Y su objetivo principal de la Asamblea Constituyente es redactar una nueva constitución para el país. Eso es la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente tiene su origen precisamente en la Revolución Francesa, que precisa... Oye, Yuri, ¿y ha habido alguna vez una asamblea constituyente acá en No, Chile? acá en Chile no. En Chile nosotros estamos muy al debe, ¿no? Aquí no ha existido nunca una asamblea constituyente. Siempre ha sido constituciones impuestas a través de golpes o de actos de fuerza, ¿no? El año 25 por ahí hubo un intento de generar un proceso muy parecido al que se está dando nuevamente acá en Chile, que es un proceso paralelo y en conjunto a través de las mancomunales y los sindicatos y los pobladores, un proceso constituyente que se está dando desde abajo arriba, pero lo abortaron, Alessandri lo abortó e impuso, acuérdense del ruido sable que se dio en el Parlamento y se impuso en definitiva la Constitución del 25 y la Constitución del 80, para qué decirlo, donde es peor aún, porque nace de un golpe de Estado, de la usurpación del poder, ¿no? De la usurpación del poder soberano, ¿no? Y se impone a través de un plebiscito fraudulento, ¿no? Por lo tanto, siempre ha sido a través de una fuerza. Y eso, lamentablemente, en este tipo de crisis, efectivamente se producen normalmente a través de la fuerza. Por eso que esta salida que nosotros hemos optado es una salida pacífica, ¿no? La Asamblea Constituyente es una salida pacífica porque tú sabes perfectamente, Arlet, nosotros nos conocimos en la Asamblea, ¿no? Pero en la Asamblea nosotros tenemos gente que es de derecha, tenemos gente que es de izquierda, tenemos gente que es feminista, tenemos profesionales, tenemos obreros, tenemos gente que es cristiana y tenemos gente que es evangélica, tenemos de todo y hay gente que no cree, ¿no? Entonces, nuestro territorio está ahí representado, además nuestra Asamblea es plurinacional y es paritaria, ¿no? Entonces, la expresión del pueblo en la Asamblea Constituyente es un buen mecanismo de la resolución de este conflicto de manera pacífica, ¿no? Así que esa es precisamente la Asamblea Constituyente. Dentro de la Asamblea Constituyente, si pasamos a la otra, tenemos que la Asamblea Constituyente en su seno, para que sea realmente una Asamblea Constituyente, tiene que tener un poder, y ese poder es el poder constituyente, ¿no? Y que no es nada menos ni nada más que la soberanía del pueblo, ¿no? Recuerden que antes de la Revolución Francesa la soberanía radicaba en el rey, y era el poder constituido y el poder constituyente, y era por obra de Dios, digamos. Ese era el cuento que vendían en esa época. Y a raíz de eso se produce la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa cambia ese paradigma, y la soberanía desde aquella época radica en el pueblo. Recordemos que la Asamblea Nacional Constitucional de Francia de 1789 es una asamblea autoconvocada y que nace del juego de pacto de pelotas, ¿no? Luego de que al tercer estado no le permitiera el rey y la monarquía ingresar al Parlamento, que es un poco parecido a lo que está pasando con nosotros, porque no es no queramos participar nosotros de la Convención Constitucional, sino que simplemente no tenemos ninguna posibilidad de participar. Los partidos políticos y el gobierno se apoderaron del proceso constitucional para dejar al pueblo y a la ciudadanía afuera, ¿no? Bueno, ese poder, el poder constituyente, como digo, se ha definido como la voluntad política creadora del orden, que requiere de naturaleza originaria, eficacia, carácter creador, y como la voluntad originaria y soberana, suprema y directa que tiene el pueblo, para constituir un Estado dándose una personalidad, al mismo tiempo dándose una organización jurídica y política que más le convenga. O sea, el pueblo en la Asamblea Constituyente es la que va a decidir qué tipo de Estado es el que quiere, qué valores y principios van a establecerse en esa Constitución, pero es una discusión que se tiene que dar dentro de un Parlamento. Si ustedes se dan cuenta,
en este monito que pusimos acá, que está a la derecha, tenemos dos poderes. El poder constituyente, ¿no? Que es el pueblo que está acá, y este, que vendría siendo un parlamentario, por decirlo así, es el poder constituido, ¿no? Este le da el poder al parlamentario. Ese es el poder constituyente. Entonces ustedes verán, si que se retiran de la tablita, el poder constituido no tiene ningún valor. Eso es el poder constituyente, de explicarlo con peras y manzanas, digamos, ¿no? O sea, eso es en definitiva el poder constituyente, y por eso es que no lo pueden negar, ¿no? Y el poder constituyente también se puede autoconvocar, que es un poco lo que se está pasando, digamos, con las asambleas y con ese tipo de cosas, debido a que la clase política no ha renunciado, el presidente no renunció, se apoderaron del proceso, y a raíz de eso la gente se está autoconvocando en asambleas territoriales constituyentes. El titular del poder constituyente, como decíamos, es el pueblo, no hay otro, ¿no? El pueblo originario, el pueblo, tú, yo, nosotros, todos, digamos, de izquierda, derecha, todo el pueblo es puede ejercer el poder constituyente. Como decía, teníamos, y lo expliqué antes, tenemos un poder derivado. Los poderes derivados son el Parlamento, el gobierno también es un poder derivado, el poder judicial también es un poder derivado. Entonces estarían aquí, dentro de donde está el señor con el micrófono. Aquí estaría el poder judicial, estaría el poder ejecutivo, el poder legislativo y los otros órganos del Estado, obviamente, ¿no? Como la Contraloría y otras cosas más, la policía, el ejército, en fin, todos los órganos del Estado que ustedes determinen son órganos constituidos que los crea que los crea el poder originario, que es el pueblo, que está en esta tablita, ¿no? Y por eso que el pueblo tiene plenas facultades de poder cambiar la Constitución y darse la Constitución que estime pertinente, ¿no? Eso no lo puede negar ningún partido político y ninguna ley. En el poder constituyente... ¿El poder constituyente se puede delegar? ¿Nos pueden obligar a delegarlo? Sí, claro. O sea, obligar como obligarnos, no, porque si no ya sería una dictadura, ¿no? Pero uno delega el poder constituyente, ¿no? Cuando uno vota, lo que está entregando es un mandato que es igual que un mandato que le da a cualquier abogado, y es un mandato de representación para que ese parlamentario o ese candidato o el alcalde, o en este caso el parlamentario, actúe en representación nuestra. Pero ¿qué es lo que ha estado pasando durante casi todo el siglo XX? Es que los parlamentarios, uno vota por ellos, pero sin ningún tipo de mandato, es simplemente bajo una promesa de que van a hacer tal o cual cosa, pero no tienen ningún mandato. Y ese régimen, esa forma de hacer política, es la que está haciendo crisis, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Y a raíz de eso es precisamente lo que ha provocado esta crisis, no solo en Chile, sino que ahora tenemos Colombia, la nación Ecuador, se ha cruzado por todos lados esta crisis, ¿no? Que es una crisis de representatividad, porque desde el siglo XX era más jerarquizado, y a través de las medios de comunicación tenemos la posibilidad no solo de votar, sino que también de participar, y tenemos una sociedad que tiende a ser un poco más horizontal, y por lo tanto las instituciones políticas, como la presidencia, por ejemplo, los diputados también perfectamente, o las mismas asambleas, pueden ser más corto, digamos, la relación de jerarquía, ¿no? Puede haber una relación más corta de un lado a otro, no tan jerarquizado como es ahora. Entonces, el poder constituyente tiene en su seno también tiene una característica, que es la soberanía del pueblo. En la próxima lámina se explica un poco, dice que la soberanía, importante esta cuestión de la soberanía, porque la soberanía, dice, bueno, ¿qué es la soberanía? Bueno, la soberanía, ¿qué ley es la que regula la soberanía? Ninguna ley, ¿no? Porque la soberanía es una cuestión de hecho, ¿no? Porque nosotros, si nos juntamos, ¿no? Y todos los que han formado sindicatos, los que han formado alguna organización vecinal o cualquier ente que nazca de antes, ¿no? Si tú formas un sindicato, lo primero que tienes que hacer es juntar a tus trabajadores, y para eso es una cuestión de hecho, ¿no? Tienes que juntar a tus compañeros de trabajo. Si quieres juntar a una junta de vecinos, si quieres hacer una junta de vecinos, desde nada tienes que convocar a tus vecinos, y lo primero que tienen que hacer es reunirse en una asamblea, y curiosamente, no es casualidad, la asamblea se llama asamblea constitutiva, ¿no? Y en esa asamblea constitutiva está
es horizontal, absolutamente, porque no hay ningún organismo, no hay presidente. De hecho, en ese informe del sindicato todos son candidatos, no están los estatutos, tienes que votar por los dirigentes y tienes que votar por los estatutos, son dos votos distintos, ¿no? Entonces la soberanía no es una cuestión legal, es una cuestión de hecho, ¿no? El ejercicio de la soberanía es una cuestión de hecho, como decía, porque la soberanía es la que crea el ordenamiento jurídico, es anterior a la ley, ¿no? Porque precisamente si nosotros le damos si nos fijamos, ¿no? Nosotros estamos acá horizontalmente y nombramos a nuestro representante, a un diputado, ¿para qué? Para que haga leyes, ¿no? Para que haga la ley. Entonces nosotros estamos antes, el poder constituyente y la soberanía popular está antes que el parlamentario y antes que la ley. Por eso que no es una cuestión legal, no puede haber una ley que regule la soberanía, no existe eso no corresponde. Entonces, el ejercicio de la soberanía... Siguiendo tu ejemplo, es como, claro, la asamblea que constituye un sindicato, que sería como la asamblea constituyente del sindicato, obviamente antes de que se forme esta asamblea para que formen el sindicato, no hay ninguna ley en el sindicato porque esta es la primera reunión que tiene que tener el sindicato donde se va a definir quién preside el sindicato, cuáles son los cargos que van a tener, cuáles son los poderes que van a tener, cuáles son las reglas que los van a regir y todas esas cosas. Entonces lo que estaríamos haciendo nosotros en una asamblea constituyente sería lo mismo, definir de antemano todas las reglas, entonces no corre ninguna de las reglas que ya estaban, no corre ninguna de las cosas que ya están. Esto es antes de todo, ¿cierto? Exactamente, por eso es que se llama poder originario, ¿no? Y por eso es que la soberanía no es una cuestión legal, es una cuestión de hecho. Simplemente nos tenemos que reunir, primero, ¿no? ¿Y dónde nos reunimos? Como país, y ya no como sindicato, en una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para redactar una nueva constitución, que vendrían siendo los estatutos del sindicato, digamos, ¿no? Guardando la relación, obviamente, ¿no? Pero aquí, y ahí es donde nosotros vamos a decir, bueno, si queremos un régimen parlamentario, si vamos a querer un régimen presidencialista, si vamos a elegir diputados, en fin, qué va a pasar con las municipalidades, los concejales, en fin, todo eso está regulado en la parte orgánica de la Constitución, ¿no? ¿Quién puede ser candidato? Normalmente a veces queda el sistema electoral o a través de una ley orgánica. Pero eso es, en definitiva, la soberanía. La soberanía reside en el pueblo y del cual esta última parte dice: la soberanía reside en el pueblo del cual emanan todos los poderes constituidos. Es decir, es el creador de todos los poderes del Estado, incluida la ley, el poder judicial, el poder ejecutivo, el legislativo, la policía, el ejército, la contraloría, etc., ¿no? Esta frase de la soberanía reside en el pueblo y del cual emanan todos los poderes constituidos es muy común encontrarla en otras constituciones, por ejemplo en la Constitución española, en la Constitución sueca, ¿no? Está establecido la Constitución mexicana, está establecido, digamos, el poder, ahí está establecido el poder constituyente originario, porque de ahí nace todo, ¿no? Entonces, entendiendo ese concepto, podemos decir que la Asamblea Constituyente es un órgano que en su seno tiene un poder, que es un poder absoluto, pero ese poder tiene un límite. La la Asamblea Constituyente tiene un límite, y en la otra lámina está, si pasamos a la otra lámina, tenemos como único límite, y esto es importante porque está relacionado con el artículo 135 de la ley 21.200, tiene como único límite la Asamblea Constituyente, como digo, es el respeto a los derechos humanos, ¿no? Y esto es una cuestión que es de orden jurídico internacional, es decir, son normas de orden público, internacional, de derecho internacional público, que no se puede vulnerar. O sea, nosotros no podemos tener un Estado que vulnere sistemáticamente los derechos de las personas, ¿no? Como la libertad de expresión, la tortura, ¿no? La pena de muerte, por ejemplo. Y esto tiene su origen en el nacimiento de la ONU en 1945 y que posteriormente se plasma en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU a raíz del régimen nazi, ¿no? Precisamente para que no tener un Estado o un gobierno que viole sistemáticamente los derechos humanos y no se lleve ningún tema de sanción. Esa es una cuestión que hoy día todo es una cuestión pacífica, ¿no?
en orden internacional, ningún Estado podría hoy día poner en su constitución la violación de derechos humanos. Eso sería imposible. Ese es el único límite que tiene la Asamblea Constituyente. En cambio, la ley 21... Y que es un límite razonable, pues, obviamente. Claro, hoy día en nuestro tiempo es razonable, pero nos costó 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y con gente que hicieron con el cuero de las pieles hicieron cartera. Entonces, eso es lo que nos costó aprender esto, digamos. Oye, voy a leer unos comentarios que nos han llegado mientras preparamos el resto. Nos queda poco tiempo para que nos metamos de lleno en la ley. Dice Magda, el cambio de constitución debe ser con una asamblea constituyente. Por eso está bien iniciar este proceso constituyente con asambleas constituyentes autoconvocadas, como está Santa Inés. Dice, nuevo pacto social y responsabilidad social para la ley 21.200. No divida al pueblo, ni deje el cambio de constitución en manos del gobierno de Piñera, como hizo la dictadura de Pinochet. En ese sentido, yo creo que esto se parece más a lo que hablaste tú del proceso que pasó con Alessandri, que se estaba haciendo como una asamblea constituyente y vino el gobierno y se apoderó del proceso y la redactó él mismo. Claro. Esto es como bien parecido a eso. Son los mismos con los demás, son sus nietos o bisnietos. Exacto. Dice, vamos Chile por una asamblea constituyente para hacer cambiar la constitución. Después dice, el Partido Humanista de cierta manera llamó a marcar el voto con una AC. ¿Este voto sería contabilizado por el CERVEL? Bueno, ahí estamos dentro ya del proceso constituyente, nos adelantamos un poco, pero para eso hay que tener apoderados de mesa. Yo trabajé por el AC como el 2011, 2010, por ahí no me acuerdo bien. Y aquí, precisamente acá en el estadio Sausalito, y fui a tratar de ser apoderado de la C. Desde el Partido Socialista hasta la UDI me echaron a patas para afuera, a empujones. Si nunca han querido la Asamblea Constituyente, y me echaron a empujones. Entonces, va a ser muy difícil sostener eso. Ahora la gente, lo que estamos diciendo acá no es que no vaya a votar o que vaya a votar, ni nada de eso, simplemente estamos informando, ¿no? Estamos informando a una situación. Nosotros como Asamblea tenemos una postura que es redactar nosotros nuestra propia Constitución y estamos participando con otras asambleas, en una Asamblea Constituyente. Atrápame si puedes, dice, ¿realmente no se podrán hacer cambios a raíz de la Convención Constituyente? Bueno, entramos de plano a lo que significa la Convención Constitucional. Es importante tener los conceptos de soberanía, ¿no? Y de lo que es una Asamblea Constituyente para saber qué es lo que nos está ofreciendo la casta política, los partidos políticos y Piñera con respecto a esta cuestión, digamos. Entonces, lo que hicieron fue hacer una modificación a la ley. Podemos pasar a la otra, la Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Esto está ahí, esto está en pelea. Lo que está en disputa en este minuto es la soberanía, ¿no? Si nosotros votamos, vamos a delegar nuestra soberanía. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Ahora, el proceso es más largo, dura 2 años. Por lo tanto, pues, se pueden hacer modificaciones entre medio. Así que el plebiscito no es una cuestión de vida o muerte por lo demás, no es una cuestión que termine. Bueno, tenemos la ley 21.200 en la segunda, 21.200, que es el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Vamos a seguir a la otra, por favor. Y aquí volvemos un poco a lo que decíamos al principio. O sea, ¿por qué hicimos el análisis en el contexto que estábamos, en que Piñera se ve acorralado y la derecha se ve acorralada? Entonces, lo que hace Piñera es llamar a la oposición, ¿no? No a todos los partidos políticos, no fueron convocados todos, y parte desde una posición que es de que la derecha chilena tiene una característica, que siempre es lo importante para ellos, que no le corras el cerco, ¿no? Entonces parte con una amenaza entre el 13 después del paro nacional, con una amenaza de un autogolpe, ¿no? Que ese camino que le impone un camino institucional dentro de la propia Constitución del 80, ¿no? Para preservar, después lo vamos a ver, para preservar los valores y principios que de la actual Constitución, como el principio de subsidiariedad y los tratados internacionales, por ejemplo. Dice que el 15 de noviembre se plasma este acuerdo,
por la paz, ¿no? Y en definitiva se plasma en la reforma a la Constitución del capítulo 15 de la actual Constitución. Y esa es la ley 21.200. ¿Qué nos ofrece Piñera? ¿No? Si ustedes ven, lo que hace la derecha es poner una serie de trabas, de obstáculos, de vallas, para que no avances, ¿no? Primero te ofrece un autogolpe, ¿no? Un golpe militar, ¿no? Segundo, te mete dentro de la institucionalidad. Pero luego ya entrando derechamente a la ley 21.200, tenemos dos opciones que la derecha dice, bueno, aprueban o rechazan. Entonces tiene una opción ahí, la derecha, que es el rechazo. Y luego hay una segunda papeleta que dice convención constitucional o convención mixta. Nuevamente la derecha se asila en la convención mixta, en la eventualidad que le vaya mal en el rechazo. En el rechazo ya, ustedes pueden darse cuenta que el rechazo ya no fragua, ¿no? No tiene muy poco apoyo. Y por eso que tenemos la declaración de Joaquín Lavín, del propio Longueira y muchos parlamentarios de derecha, incluido el propio Piñera, que están por la Convención Constitucional, ¿no? Porque se meten dentro de la Convención Constitucional con el objeto de resguardar un tercio, o sea, ellos lo que necesitan es sacar un 30% de la votación para impedir los cambios dentro de la Convención Constitucional. El problema de esta estrategia que está utilizando la derecha de meterse en el apruebo y la Convención Constitucional es que le quiebra el discurso a la concertación de decir que el apruebo y la Convención Constitucional es contra la derecha, ¿no? Y que si no votamos por apruebo y Convención Constitucional va a salir la derecha. Ese cuento que nos han vendido 30 años y que hoy día la derecha se asila ahí debido a que el rechazo no tiene ninguna opción. Y la convención mixta lo más probable es que tampoco salga triunfadora o salga como preferencia, ¿no? Entonces, pasan a un tercer, pues si ustedes se dan cuenta, apruebo o rechazo, primera valla, se les cae el rechazo. Convención mixta, convención constitucional. Se le cae la convención mixta, se meten en la convención constitucional. Entonces la derecha está súper representada, ¿no? Hiperrepresentada, tiene varias posibilidades. Entonces se mete dentro de la convención constitucional y tiene otra valla más, que es precisamente la ley electoral, de la forma en que la ley electoral DONT, que es la que regula y en la forma en que se eligen los actuales parlamentarios. No veo bien. Pero según lo que tú dijiste, si nosotros hiciéramos una asamblea constituyente, o sea, de hecho nosotros estamos haciendo una asamblea constituyente, estos pasos que puso, estas trabas que puso el gobierno, no serían soberanas, no estarían dentro de cómo se hace una constitución, porque se supone que no debería considerar ninguna de las leyes anteriores. O sea, aquí, si realmente vamos a hacer una nueva constitución, no debería regir el 2/3 ni nada de lo que queda de la constitución de Pinochet. Claro, precisamente es lo que regula la ley 21.200, que son los quórums, ¿no? Y que le pone una restricción a la soberanía. Y lo dice expresamente el artículo 135 de la ley 21.200, que los constituyentes, en su conjunto, ni grupos dentro de la convención constitucional, se pueden arrogar la soberanía del pueblo. O sea, que es una convención que no tiene lo que hablábamos delante, que es el poder constituyente, y por lo tanto es una cáscara, ¿no? Es un león que más que un león es un gato que le pusieron peluca, ¿no? Entonces, es un gato con peluca, pero no es una asamblea constituyente porque carece precisamente de dos cuestiones que son esenciales, que es el poder constituyente, ¿no? Un poder originario, ¿no? Y la soberanía del pueblo. Entonces queda regulada por la ley 21.200 que no le impide a los parlamentarios. Si quieres bajamos un poco y vamos a la otra lámina y que nos ofrece, como decía adelante, estas dos opciones, ¿no? Que es el apruebo. Entonces, esta ley 21.200, ¿cuándo se dictaminó? ¿En qué fecha? Bueno, no recuerdo bien la fecha en este minuto, pero es en enero, por ahí fue que se llegaron a un acuerdo. Recuerden que también estuvo la destitución del presidente y el acuerdo contempla, como lo decía el senador Guillé, la mantención de Piñera, y lo más raro es que esta constitución mantenga
o lleve la firma de Sebastián Piñera, porque está dentro de los 2 años y lo más probable es que termine con el periodo de él. ¿Ah? Sí, pues yo me acuerdo que salió una noticia donde Piñera decía, o sea, establecía como un decálogo de lo que se tenía que respetar en esta nueva constitución, y eran 10 puntos que eran exactamente igual a la constitución de Pinochet. O sea, ellos están por no cambiar esa constitución. O sea, independiente de que si la gente vota aprueba o rechaza, ellos igual no quieren partir de la hoja en blanco, como le llaman, y quieren hacerlo bajo las mismas leyes que ya estaban impuestas desde esa constitución. Exactamente, por eso que si vemos el artículo 150, el artículo 135, si bajamos un poquito de la diapositiva, a ver, tenemos la comisión mixta, bajemos otra más. Entonces tenemos la convención mixta y la convención constitucional. Hablemos un poquito de eso y entramos al tema de la... Esperamos un poquito. Dice que... ¿Qué es la convención constitucional? Aclaremos un poquito de eso. Es decir, la convención constitucional será un parlamento integrado por 155 representantes electos por nosotros, porque a nosotros nos están diciendo que vamos a votar. Y designados por los partidos políticos, porque nosotros no tenemos ninguna posibilidad de participar, ¿no? La convención mixta será integrada... la mitad por los actuales parlamentarios y el otro 50% será integrada por los partidos políticos, ¿ah? Que también es la misma forma de elegir a los convencionales. Ninguna de las dos opciones es una asamblea constituyente porque le han usurpado el poder constituyente, como decíamos, el poder constituyente originario, ¿no? Porque está sujeta al poder no originario, sino que al poder constituido, al señor que estaba en la tablita ahí, ¿no? Ambas opciones dejan fuera al pueblo, ya que solo podrán participar en la redacción. Esto es súper importante porque lo que nos convocan es a votar, pero no a redactar, no a deliberar, ¿no? Entonces no podrán, no podemos participar en la redacción de la nueva constitución, ya que los militantes, los partidos políticos, se favorecen por el sistema electoral, ¿no? El sistema electoral es el que deja fuera a la gente, y también el hecho de que sean solo 155 representantes, que a mi juicio son muy pocos, para decidir una cuestión tan importante, ¿no? Solo participaremos, como ya lo decía, votando. Los candidatos lo proponen los partidos para que elijamos entre concertación o la derecha. Los independientes no tienen ninguna posibilidad de salir electos. Ninguna posibilidad, precisamente por el sistema electoral. Tenemos que hacer un análisis del actual Parlamento, que de los 155 parlamentarios actuales, solo uno es independiente. Uno. Porque tú tienes que luchar no solo contra el aparataje hoy día de los partidos políticos, lo único que hacen son máquinas electorales muy buenas, aceitadas para eso, y que cuentan con los recursos para eso. Entonces tú puedes tratar de postularte de manera individual, pero tienes que luchar primero con la ley electoral, que es por lista, ¿no? Porque tú votas por lista, y tienes que contar con los recursos, que son como 300 millones de pesos, para poder salir electo. Esos dineros cualquier hijo vecino no los tiene. También existe la posibilidad de ir independiente, pero ya no tan independiente, porque puedes que te acojas a través de una lista de los partidos políticos, que un partido político te lleve en su lista como independiente, pero ya estás sujeto a lo que te diga un poco el partido. Por lo tanto, eso es lo que pasa con la Convención Constitucional. O sea, lo que tú estás diciendo es que con esta ley, la gente que se quiera tirar como independiente para poder redactar la Constitución no va a poder hacerlo, porque va a pasar como lo mismo que pasó, me acuerdo el caso, por poner un ejemplo, de Marisela Santibáñez, que se tiró 1 millón de veces, ganaba, claro, porque tenía la mayoría de los votos, pero no salía electa porque las listas la superaban en votos, entonces ella tenía que esperarse un tiempo más. Entonces nos sacamos una gonga, sacar como mayoría entre todos, porque si no pertenecen a una lista tampoco van a salir electos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Claro, efectivamente, lo que pasa, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, el ejemplo de lo que pasa en Arica, entiendo, del senador del Partido Socialista, Insunza, y un independiente y un senador de la UDI. El independiente tiene la primera mayoría, ¿no? Pero él no sale electo, queda electo la segunda mayoría, que es el Partido Socialista, Insunza, y la tercera mayoría, que es la UDI, y el independiente se pierde. Entonces el sistema electoral no favorece a los independientes, porque es una cuestión de un binominal corregido
que tiene por objeto un 40-40-20, ¿no? Que son para dos bloques, ¿no? Que es lo binominal. Por eso que la gente habla binominalmente, ¿no? Hasta los más jóvenes. Podemos pasar a la otra lámina. O sea, está hecho para mantener el poder dentro de los políticos, que desde un comienzo del año pasado la gente los consideraba parte del problema, no parte de la solución, y ellos quieren hacerse partícipes de esta situación, amarrando todo este proceso con esta ley. Claro, porque no seamos ingenuos, ¿sí? Por eso es que es importante determinar, y por eso partimos aclarando algunos conceptos, que la Constitución, ¿qué es lo que regula? El poder. Y el poder no lo van a entregar, ya no lo entregaron. Y están dispuestos a matarnos, a sacarnos los ojos por mantener el poder, a engañarnos y seguir engañándonos, y lo están haciendo. Entonces, ¿cómo lo hacen? A través de esta ley 21.200, y que queda claramente establecido en el artículo 135 de la ley 21.200, que señala que textualmente le queda prohibido a la convención o a cualquiera de sus integrantes o una fracción de ellos atribuirse el ejercicio de la soberanía, ¿no? Ahí es donde está la limitación al poder constituyente. Por lo tanto, esa sola frase, podemos decir que la Convención Constitucional no es una asamblea constituyente ni la será. ¿Por qué? Porque además esta ley 21.200 no solo regula el tercio para poder aprobar cada artículo, sino que ante cualquier diferencia será la Corte Suprema actual la que dirima entre los constitucionales este tipo de diferencia. Entonces habrá que ir a preguntarle a los mismos jueces que están ahora, que están aplicando la ley actual, o sea, la Constitución del 80, ¿no? A decir, oye, mire, yo soy la soberana, le decir que no, y lo más probable es que si alguien pretenda decir que son soberanos, lo más probable es que los metan presos, ¿no? Porque estarían vulnerando la Constitución del 80. Entonces, es una trampa, esto es una trampa que está de punta a punta, que tiene una serie, como decía, una serie de vallas, y esa es una de las últimas que está en el artículo 135. Y peor aún, que a la gente le dicen, sobre todo a la gente de la concertación, que van a poder cambiar la AFP, que se van a poder cambiar, vamos a tener derecho al agua, ¿no? Que es una cuestión muy sentida por la gente, que vamos a poder recuperar los recursos naturales, y es una cosa que también prohíbe la ley 21.200, y también por el artículo 135, y que señala textualmente lo siguiente, dice, el texto de la nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de república del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutorias y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. ¿Qué es lo que decíamos delante? Decíamos que la Asamblea Constituyente tiene un solo límite, que tiene todo el poder de poder modificar todo. Y el único límite, ¿no?, es precisamente los derechos humanos, los tratados de derechos humanos que dicen relación con los derechos humanos, pero no con los tratados de libre comercio. Entonces, de esta forma, si no te dan en la soberanía, ni te quitan los recursos, no podemos disponer de nuestros recursos naturales, o de modificar, o de cambiar, o de conversar con la otra parte a través de otro mecanismo de aplicar los tratados internacionales, o sea, los convenios internacionales, simplemente no es una asamblea, una convención constitucional. Están resguardando los principios y valores de la actual constitución, que son el principio de subsidiariedad, el sistema económico, independientemente que te digan, como lo hizo Lago en el 2005, diciendo, mira, vamos a terminar con los comandantes en jefe, vamos a terminar con los senadores designados. Sí, está bien, pero esas son reformas orgánicas, no sustanciales, no son los valores. Lagos no modificó nunca los principios ni valores de la Constitución de Pinochet, por el contrario, lo profundizó, y eso lo hizo la concertación. 25 años tuvimos de concertación, ¿no? Entonces, ahí los tienes. Esto es un fraude, esto es un engaño más, y que las asambleas se han dado cuenta, y por lo tanto estamos en un proceso que es paralelo. Termina con la ley 21.200, termina con un plebiscito de salida, ¿no? En abril próximo vamos a tener la elección de los convencionales, y ahí la gente se va a poder dar cuenta de que los candidatos que se ofrezcan van a ser todos militantes de los partidos políticos, y es cuestión de la franja, cómo los partidos políticos hoy día se empiezan a lucir.
y alguna independiente maquillada, algún escritor, algún profesor de Derecho Constitucional cercano a ello, pero más que eso no va a ser, digamos, ¿no? Entonces, en abril tenemos la elección de los convencionales y posteriormente tenemos la salida, el plebiscito de salida para ratificar o no la nueva constitución. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Nosotros lo hemos dicho en la asamblea, bueno, la gente que quiere ir a participar al plebiscito que vaya, el que no vaya. Ir a votar significa delegar el mandato, pero como este proceso no termina el 25 de octubre, hemos dicho que independientemente de lo que pase, porque hay una cuestión que tenemos que decir por último, que estamos de acuerdo con aprobar una nueva constitución, ¿no? Que lo decíamos delante. Estamos de acuerdo con aprobar una constitución. Por lo tanto, en el apruebo o el rechazo no está el problema. Si el problema está en la convención constitucional y en la convención mixta, en cómo se van a elegir y cómo y cómo está amarrada por la ley 21.200. Ese es el problema que tiene la Convención Constitucional. Y no es que no queramos participar, sino que simplemente nos dejaron fuera del proceso constitucional, dejaron al pueblo fuera. Entonces, en virtud de eso, la gente ha decidido autoconvocarse en asambleas constituyentes, ¿no? Para redactar para redactar la nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Solo decirles y contarles que tuvimos el evento, y parece que ya les dije, el evento del viernes pasado, donde participamos muchísimas personas de manera online, y ojalá que se replique. Ya ha sido noticia nacional e internacional la asamblea, y por lo tanto hay una alternativa distinta, que son las asambleas constituyentes territoriales, que pueden ser de carácter... Y una alternativa pacífica, por supuesto, pacífica a todo este proceso. Por supuesto, y eso es lo más importante, porque y nosotros en el barrio acá lo hemos demostrado, que podemos deliberar, que podemos, nosotros aquí, pese incluso a las diferencias de opiniones, incluso teníamos vecinos que no nos conocíamos, algunos que nos mirábamos mal, otros que estábamos medio enojados, y nos juntamos en la asamblea y hemos resuelto todos nuestros problemas, independientemente de nuestro color político y nuestro pensamiento, porque hemos deliberado y hemos puesto los problemas de nuestro barrio y de nuestro país en el centro. Nosotros no somos candidatos de nada, no estamos pretendiendo ser diputados, senadores, alcaldes, concejales, nada de eso. Lo que nos interesa es que se establezca una asamblea constituyente. Y en eso tenían que participar todos. Y por eso es que es importante hacer la invitación para que se sumen a las asambleas constituyentes en sus barrios o en sus comunas. O sea, a modo de conclusión podríamos decir entonces que la ley 21.200 es una trampa electoral que estableció el actual gobierno junto a la supuesta oposición para poder mantener el poder entre ellos y dejar fuera a la ciudadanía en la participación de la redacción de la nueva constitución. Correcto. Efectivamente, tú lo dices muy bien. Eso es un acuerdo político popular que tiene por objeto mantener el modelo económico. Si eso es todo, ¿no? Si lo que les interesa es mantener el modelo económico, porque trae el modelo económico, imagínate tú si tuviéramos posibilidades de saber lo que está pasando en el cobre, con la plata del cobre. Es que está claro que actualmente los partidos políticos, todos, sin excepción, están financiados por los grandes empresarios de este país. Y los grandes empresarios de este país les conviene toda la cuestión económica a favor de ellos, porque si no, ellos no podrían ser los millonarios que son. A ellos les conviene no pagar impuestos, les conviene no pagar el agua, les conviene quedarse con los derechos del agua, les convienen todas esas diferencias y desigualdades que existen actualmente con la constitución que está vigente. Entonces, si ellos son los que financian a los partidos, ellos son los jefes de los partidos políticos y de todos los políticos que están actualmente, los de derecha, los de izquierda y los de más o menos. Entonces, obviamente, a ellos no les interesa que esto se cambie. Y ellos son los patrones del fondo, pues no quieren que nosotros, los peones, nos involucremos en este proceso. Y la solución que tenemos nosotros en este momento es seguir con la redacción de la nueva constitución a través de las asambleas constituyentes. Y como dices
tú, Yuri, ya nos hemos juntado con otras asambleas constituyentes, o sea, esto no es una cuestión de la Asamblea Constituyente Territorial de Santa Inés. Esto es una cuestión nacional. Hay gente del norte, hay gente del centro, hay gente del sur, hay gente de todas las regiones participando por una asamblea constituyente. Y una asamblea constituyente desde los territorios, no con asambleístas, no con representantes, sino que redactada desde los territorios. Eso es súper importante, que todos podemos participar de esto y todos podemos decidir cómo va a ser la nueva constitución. Aparte que ahora, con este ensayo que hiciste tú, me queda bastante claro que la Constitución es la que define los poderes, define cómo funciona el país. Y somos nosotros los que tenemos que decidir eso, porque nosotros somos los empleadores, entre comillas. Nosotros somos los jefes. Porque nosotros tenemos la soberanía, nosotros somos los jefes. Entonces nosotros tenemos que decir cómo va a funcionar nuestro empleado, porque nosotros les pagamos el sueldo, así que ellos son nuestros empleados, los políticos son nuestros empleados. Nosotros decidimos cómo van a trabajar ellos, hasta dónde, desde dónde hasta dónde y cuánto va a durar su pega. Y si no hacen bien la pega, también podemos echarlo, porque así funciona el sistema. Pero para que esto se logre, yo no le puedo decir a mi empleado, oye, ¿sabéis qué? Mejor defínete tú tus reglas, defínete tú tus normas. No puedo delegarle esa responsabilidad, tengo que hacerlo yo, porque trabaja para mí. Exactamente, parece que la responsabilidad es individual y es colectiva, ¿no? Oye, parece que tenemos unos saludos, no sé si quieren comentar algo, ¿no? Por mientras decir que la ley 21.200 fue promulgada en el 24 de diciembre del 2019, por si acaso. ¿Ah? Tenemos un saludo desde La Serena, de Temuco. Sí. Un saludo a todos. Tratamos de hacer esto como una especie de manual dentro de lo posible, digamos, para que se comparta. Y bueno, cualquier pregunta o sugerencia, no tenemos apoyo de nadie. Aquí no hay dinero, nada. Las asambleas en su conjunto están. No tenemos empresarios que nos financien. No, y las asambleas están, cada uno está poniendo de lo que conoce, de lo que sabe y de lo que puede aportar. Así que lo otro, yo quería hacer un pequeño comentario, porque ya por el tiempo no alcanzamos a leer todos los comentarios que escribieron ahora último, pero sí quiero aclarar a algunas personas que hicieron algunos comentarios. Sí se puede hacer la Asamblea Constituyente, sí podemos redactar nuestra Constitución, y la forma de validar este proceso es como se validan los procesos democráticamente, por la mayoría. Si nosotros somos mayoría, mientras más gente sumemos, más válido va a ser este proceso. Esa es la forma de validarlo. La legitimidad. Y la legitimidad la da la razón, ¿no? La da la lógica, la da la mayoría, como dices tú. Y no se puede comparar una asamblea constituyente territorial que nace desde abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, como en la ley 21.200, que va a estar y que ya está. O sea, imagínate que nosotros el otro día terminamos con 10.500 personas conectadas. ¿Cómo los vas a comparar tú con 155 delegados? Sí. ¿Ya? Entonces, ahí hay un concepto de legitimidad. Entonces, incluso ellos podrán hacer su propia constitución, ¿no? Pero lo más probable es que sea ilegítimo. Porque si vamos a llegar a lo mismo, a lo que tenemos, yo no sé en qué va a terminar, yo creo que ya no vamos a tener otra opción como la Asamblea Constituyente. Por eso que hay que bregar para resolver este conflicto. Hay que continuar con el trabajo de la Asamblea, y para quienes nos están viendo ahora, que sepan que en todos los barrios ya se están constituyendo las asambleas territoriales. Entonces participen, porque esto no se puede delegar, tienen que hacerlo ustedes. Nosotros todos estamos llamados a hacer este cambio. Y es la única forma de que las cosas se hagan como nosotros necesitamos que sean. Exacto. Saludos a todos los que nos están escribiendo. Tenemos gente de distintas asambleas que nos están mandando saludos. Y ojalá les haya servido, y cualquier duda o consulta pueden escribirnos a la página de la asamblea y nosotros con gusto les vamos a responder las dudas. Sí.
Estamos haciendo unos manuales a través de una página de web que se van a subir insumos junto con Gabriel Santamaría y está apoyando el profesor Gabriel Salazar, que es una cuestión de insumos de este tipo, y probablemente suban este video u otros más, o alguien que tenga que aportar también. Está abierto eso. Y la invitación es lo que dices tú, Ale, que se organicen, que formen sus asambleas, que hablen con los vecinos, que se junten, que deliberen, que empiecen a redactar la Constitución. Si todos sabemos lo que necesitamos en salud, en educación, en vivienda, en pensiones, ¿no? ¿Qué queremos hacer con nuestros recursos naturales? ¿Cuál va a ser el respeto a la vida, ¿no? A la diversidad, al tema ecológico, ¿no? Eso nosotros tenemos. Yo los invito a eso, a que deliberen, a que conversen, si no es tan complicado, no es una cuestión de técnicos. La Asamblea Constituyente, eso también es importante decirlo, no es una cuestión de técnicos, no es una cuestión de abogados ni de políticos profesionales. Esto es una cuestión de nosotros, como bien tú lo dices. De nosotros depende de que esto siga creciendo y terminemos en una gran Asamblea Constituyente Nacional, libre y soberana. Ya, gracias por todo. Nos vamos a despedir. Y cualquier cosa, ya saben, pueden escribirnos todas sus dudas, sus consultas, y estaremos receptivos para poder responderlas. Gracias. Y nos vemos en un próximo capítulo de Con Peras y Manzanas. Espero que les haya quedado claro todo lo de la ley 21.200. Gracias, Yuri, por participar. Gracias a todos y a todos. Gracias. Nos vemos.